Buenas tardes a todos y a todas. La Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente organizó este conversatorio, una instancia en que nace por diversas problemáticas en tema de los trabajadores, y consideramos en estos tiempos esta interesante conversación que vamos a realizar una vez que presentarles a nuestra expositora, eh, para un poco dar cuenta de los protocolos, y de eso partir haciendo algunas consultas y dudas que pueden tener algunos de los asistentes. Voy a partir pidiéndole, eso sí, que a quienes están asistiendo a este conversatorio, por favor, a través del chat, poder colocar su nombre y su correo electrónico a fin de que posteriormente les puedan hacer llegar una encuesta. Por favor. Bueno, de esta manera damos inicio a este conversatorio, que quiero primeramente agradecer a estas dos presentadoras que nos van a acompañar hoy día, Andrea Lobos y Claudia Castillo, que me enteré que es de Concepción, así que muy grato de recibirte en esta actividad y que nos estén acompañando ambas, y colaborando, la verdad, que con un tema tan interesante como son nuestros, de alguna manera, lo que yo les decía sobre la ayuda un poco a nuestros trabajadores. Es que es un poco el sentido que tiene este conversatorio. Quiero partir diciendo algunas cosas antes que demos inicio a las presentaciones. Con respecto a algunos datos, en relación al informe anual de la Suceso en este año 2021, en la cual me tocó participar y en la cual se da cuenta de algunas de información estadística que ellos manejan. En cuanto a denuncias por accidentes de trabajo, el año 2020 fue de un 5,4, que es cerca de 350.000 número de denuncias que se hicieron, lo cual este año 2021 subió a un 6,1, lo que significa más de 400.000 denuncias que se hicieron por accidentes de trabajo. Otro de los aspectos, las calificaciones de las denuncias en cuanto a porcentaje, hay un 36% que fueron accidentes de trabajo. Hay un 25% que fueron accidentes de trabajo con alta inmediata y un 12% que fueron accidentes de trayecto. Un 5% también fueron accidentes de trayecto con una alta inmediata, y hay un 25% que fueron accidentes comunes. De esos accidentes de trabajo que no son de trayecto, hay un 28% que le ocurrieron a mujeres y a un 72% a hombres. Y dentro de ese rango, las edades más que presentaron mayor índice de accidentes de trabajo, hay un 27% que está entre el rango de los 25 y 34 años. Y el 20% está entre los 35 y 44 años. Son datos que la Suceso proporcionó en su informe anual en temas de seguridad y salud en el trabajo. Otro aspecto bastante interesante son las denuncias por enfermedades profesionales que fueron declaradas en la Mutual y en el ISL en el año 2021, en la cual la salud mental tiene un 30% en aspectos laborales y un 70% fueron no laborales. Y con respecto a enfermedades musculoesqueléticas, hay un 10% en temas laborales y un 90% no laborales. En esa consideración de información, las enfermedades de origen laboral, lo que respecta a salud mental, hay un 20,6%. Y con respecto a enfermedades musculoesqueléticas, hay un 8,3%. Obviamente, por el tema de la pandemia, el más alto fue el COVID-19 con un 60,1%. Esos son datos que
obviamente que nos llaman un poco a la reflexión y en consideración, ¿cierto?, que no es menor estos porcentajes que se están señalando. Y con respecto a las enfermedades de origen laboral, en cuanto a sexo, en temas de salud mental hay un 65% que son mujeres y un 35% que son hombres. Y con respecto a enfermedades musculoesqueléticas, hay un 30% que son mujeres y otro 70% que son hombres. Datos bastante interesantes que ojalá en el transcurso de estas presentaciones que vamos a tener el día de hoy, podamos, ¿cierto?, analizar y a lo mejor ver qué es lo que está pasando. Es decir, tenemos enfermedades de salud mental y enfermedades musculoesqueléticas que están de alguna manera presentes, lo que antes no era una cosa que a lo mejor se tomara mucha atención, y esperamos que en este conversatorio pudiésemos conversar y analizar de estas miradas de estas dos profesionales que nos acompañan, poder aclararlas. Así que, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Andrea Lobos Cortés. Voy a leer un poquito su currículum, que nos hizo llegar. Ella es ergónoma, kinesióloga, licenciada en kinesiología de la Universidad de Viña del Mar, magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello, es directora curricular de la Sociedad Chilena de Ergonomía, es miembro de la Comisión Académica Unión Latinoamericana de Ergonomía, ULAERGO, miembro de la Sociedad Chilena en Ciencias de la Salud y además docente de la Universidad Bernardo Higgins. Así que dejo con usted a Andrea Lobos. Por favor, Andrea, si puedes compartir tu presentación, y pedimos a los asistentes que una vez que finalice la presentación, Andrea, va a continuar inmediatamente Claudia para que finalmente podamos, a través del chat, ¿cierto?, seleccionar algunas de las preguntas por parte de los asistentes. Así que, Andrea, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Richard, por invitarnos a compartir en este conversatorio que para nosotros como profesionales de la ergonomía y relacionadas con la salud en el trabajo es sumamente importante generar estas instancias lo conversábamos antes de que iniciáramos, para ir acercando la disciplina a la comunidad. La verdad, la ergonomía es una disciplina que es relativamente joven en Chile, así que todas estas instancias nos acercan a eso, a promover estas ciencias. Por mi parte, me corresponde darles el contexto del protocolo de vigilancia relacionado con los factores de riesgos de trastorno musculoesquelético de extremidad superior que están relacionados con el trabajo. Y para ello, primero darles el contexto de que este protocolo viene desde una norma técnica para la identificación y evaluación de estos factores de riesgo. Esta norma técnica es el instrumento que está dada para poder cumplir con el Decreto Supremo 594, que quienes son del ámbito de prevención de riesgos, ¿cierto?, y algunos profesionales de la salud los manejan al dedillo, que tiene que ver con las condiciones sanitarias y ambientales de los lugares de trabajo, y en este aspecto está referido a los factores de riesgo de trastorno musculoesquelético de extremidad superior. Ya Richard nos comentaba los datos en cuanto al número de denuncias por trastornos musculoesqueléticos y a las enfermedades profesionales que han sido calificadas, que probablemente lo conversemos en un ratito, pero para el Día del Trabajo, la Suceso desarrolla siempre una presentación en base a las tasas de accidentalidad y de denuncia, y justamente producto de esta pandemia hubo un cambio en los números. Hasta hace algunos años la tendencia era siempre un aumento de los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior versus, por ejemplo,
enfermedades o trastornos asociados al aspecto psicosocial, que ahí le dejo el pase a Claudia, que les va a conversar de ello. Y también hubo este recambio, ¿cierto?, en las tasas en virtud de la pandemia, de que probablemente disminuyeron los trastornos musculoesqueléticos en comparación al aumento de los trastornos asociados a factores de riesgo psicosocial, que también es un punto que lo dejo ahí para cuando lo conversemos. Los alcances de esta norma están relacionados con estos factores de riesgo de lesiones musculoesqueléticas de extremidad superior y está adaptada en base a la norma ISO 11228, que habla acerca de la manipulación de cargas livianas con alta frecuencia. Y hago énfasis en esto porque es una de las críticas que ya les voy a comentar que tuvo justamente este protocolo, y es parte de lo que se viene en la actualidad, que tiene relación con la norma ISO 228. Por lo tanto, en base a esta norma técnica existe este protocolo de vigilancia para los trabajadores expuestos, y que debemos entender que corresponde a la empresa poder realizar tanto la identificación y la evaluación de los riesgos que van a permitir luego generar o dirigir intervenciones para mejorar las condiciones de ejecución de estas tareas laborales, que puedan ser un riesgo tanto para la salud como para la seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, en el contexto del Decreto Supremo 594, la empresa debe, por un lado, evaluar, debe controlar, es decir, aplicar medidas de mejoras y de control, priorizando estas medidas de mejoras y de control, y luego además deberá informar a los trabajadores. Y entonces este protocolo de vigilancia es la herramienta reglamentaria que permite unificar criterios en el proceso de identificación y evaluación de estos factores de riesgo, como también permite realizar el control y el seguimiento. Uno de los objetivos del protocolo es poder estandarizar y organizar la información sobre los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior relacionados con el trabajo, y además genera o permite recolectar la información necesaria para ir objetivando el estudio en relación a la causa y efecto entre los factores de riesgo evaluados y la presencia de trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Entonces, este protocolo nos permite la vigilancia de los trabajadores expuestos a factores de riesgo que no presentan sintomatología de trastornos musculoesqueléticos, a los trabajadores expuestos a los factores de riesgo que sí tienen sintomatología, y también a los trabajadores que están expuestos a factores de riesgos que presentan algún trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo de extremidad superior y que se calificó como tal, que es un trabajador que es sintomático, pero que además ha sido calificado con un trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo. ¿Cómo se define un trastorno musculoesquelético que va a aparecer constantemente durante esta presentación? A grosso modo, un trastorno musculoesquelético es una lesión física que se da por traumas acumulados, es decir, producto de la exposición acumulada a algún factor de riesgo por algún periodo de tiempo prolongado, ¿ya? Que puede estar dado por esfuerzos repetidos y que va a afectar al sistema musculoesquelético, entendiéndose como sistema musculoesquelético toda una estructura ósea, tendinosa, ligamentos, huesos, etc. Y que este trastorno musculoesquelético entonces se puede dar por un esfuerzo puntual en alguna acción, ¿cierto?, que va a sobrepasar nuestra capacidad fisiológica, o por este trauma acumulado. Tenemos esas dos causas. Por su parte, los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo van a afectar
las unidades musculotendinosas, nervios periféricos, el sistema vascular, porque lo hago énfasis en esto porque cuando ustedes revisan el decreto 109 donde están listados las enfermedades profesionales, están justamente clasificados según la estructura que afectan, y este trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo lleva un diagnóstico médico de patología musculoesquelética que tiene un origen en factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo o en la actividad que realiza el trabajador o trabajadora. Y acá les dejé algunos ejemplos de trastorno musculoesquelético de extremidad superior que probablemente lo hayan escuchado, como es el síndrome del túnel carpiano, donde hay una compresión del componente nervioso, generando sintomatología como hormigueo, parestesia, pérdida de fuerza, que se da principalmente en trabajadores que realizan movimientos repetitivos, posturas forzadas, ¿cierto?, de la extremidad. La epicondilitis o el codo de tenista, tendinopatías del manguito rotador, inflamación de los tendones, ¿cierto?, que también está dada por esta tendinopatía, una tenosinovitis de Kerbein, que está dentro de los principales trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Y acá, si bien no me voy a detener en cada una de ellas, sí quiero que las tengan presente, que hay una serie de definiciones que están dadas en el protocolo. Está tarea, ciclos de trabajo, acción técnica, operación, pausa, entre otros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es una de las críticas que tiene la aplicación del protocolo. ¿Ya? Entonces, en ocasiones se confunde, por ejemplo, la definición de tarea y operación, y se asume que fueran lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta identificación de trabajadores expuestos, tal como lo va a establecer la ley 16.744, es el empleador quien deberá identificar y evaluar los riesgos de trastorno musculoesquelético relacionado al trabajo de extremidad superior. ¿Cómo lo hará? A través de este protocolo. Y si la empresa lo requiere, puede generar un sistema de vigilancia propio o bien podrá recibir asesoría del organismo administrador, que se entiende como la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cierto?, que asesoran a la empresa. Si tiene más de 25 trabajadores, le correspondería ¿a qué organismo dentro de la empresa? Ahí para que lo puedan dejar en el chat. Al comité paritario. Y si tengo más de 100 trabajadores, esa empresa va a contar con un departamento de prevención de riesgo, quien sería a cargo de este proceso de vigilancia. ¿Ya? Siempre puede solicitar la asesoría también de un experto externo, un ergónomo, un experto en prevención de riesgo y también del organismo administrador. La identificación de los trabajadores expuestos se hace bajo 3 vías según el protocolo. Uno, por el evento centinela, que se hace la pesquisa de una de las patologías descritas, como las que les nombré anteriormente: síndrome del túnel carpiano, epicondilitis lateral, medial, el síndrome del manguito rotador, la tenosinovitis de muñeca, el dedo en gatillo, y que van a estar relacionadas con factores de riesgo presentes en tareas laborales. La segunda instancia son los programas de vigilancia, que están dadas por los organismos administradores de ley, que son las mutualidades que yo les comenté anteriormente. Y por último, la fiscalización de los lugares de trabajo, que está dada por la autoridad sanitaria o la entidad que el Estado determine según la ley. Esta identificación, entonces, para ello se utiliza la lista de chequeo. Entonces, por un lado tenemos la norma, la bajada se hace a través del protocolo de vigilancia y el instrumento con el cual se realiza la identificación es la lista de chequeo de la norma técnica, que todo lo conocemos como la lista de chequeo TEME, ¿cierto?, que está dada por el Ministerio de Salud.
¿Cuáles son los factores de riesgo que considera? En cuanto a los factores físicos, tenemos la repetitividad, posturas forzadas y fuerza, y como factores ambientales, el frío y la vibración. Considerando los factores que ya les nombré, se potencian y se relacionan con otros factores que son los factores psicosociales, factores individuales y también los factores organizacionales presentes, ¿ya? Y esta lista de chequeo entonces va a permitir identificar y evaluar el riesgo y entrega un diagrama de decisiones. Acá, muy a grandes rasgos, ¿cierto? Me imagino que la gran mayoría conoce esta lista de chequeo. Va a tener 5 pasos donde evalúa repetitividad, postura, fuerza, los tiempos de recuperación y los factores adicionales que son los organizacionales y los psicosociales, que no me voy a detener en ello, pero ustedes pueden ver que aquí uno va observando la actividad y va, en virtud de las condiciones observadas, va determinando si está presente o ausente y nos entrega una evaluación preliminar de riesgo por cada uno de los factores que yo les nombré. Así está estructurado esta lista de chequeo. Y para ayudar al evaluador, tiene estos diagramas y va entregando la descripción de las tareas. Bien, ahí está el paso 3 que evalúa fuerza, entrega también una escala de Borg que permite, en virtud de la percepción que tiene la persona, nos permite valorar el nivel de fuerza en base al porcentaje de contracción voluntaria máxima. Y en el paso 4 se evalúan los tiempos de recuperación o descanso y finalmente los factores adicionales y organizacionales, donde está la presencia-ausencia, y nos entrega entonces esta evaluación del riesgo en virtud de los colores. ¿Sí? Así está organizada la lista de chequeo. ¿Qué pasa con esta lista de chequeo? Entre el año 2016 y 2017, en un proyecto que fue financiado por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó una convocatoria para proyectos de análisis e innovación en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales que se da por la Suceso. Es un fondo que se da anualmente. En la Universidad de Valparaíso se desarrolló un proyecto para determinar la eficacia y eficiencia de este protocolo, de esta lista de chequeo. Ahí está en la fotografía el doctor Ignacio Castellucci, gran ergónomo nacional, y se obtuvieron algunas conclusiones bastante preocupantes. En primer lugar, que la norma tenía que ver con que durante la redacción se omitieron algunos conceptos y definiciones claves. ¿Se acuerdan que yo les nombré la ISO 11228? Bien, la ISO 11228 fue traducida al español y en la traducción se perdieron conceptos e ideas que debieron haber sido traducidas de manera textual. Por lo tanto, se omitieron algunos pasos que eran importantes en los procedimientos y en las metodologías que se debieron aplicar. Otro aspecto importante es que existía un nivel alto de discrecionalidad. ¿Qué significa? Que entre los evaluadores había una interpretación subjetiva. Entonces, si nosotros evaluábamos con el mismo instrumento, llegábamos a resultados distintos. Ejemplo, había diferencias entre incluso ergónomos y especialistas al momento de aplicar esta lista de chequeo. ¿Y por qué yo les nombré las definiciones? Porque justamente habían problemas incluso desde la descripción del trabajo, desde la descripción de la operación, desde la descripción de la tarea ya habían problemas y diferencias entre un evaluador y otro. De hecho, como dato de esta investigación, aparece que el 62% de los evaluadores se sacó mala nota en un test de conocimiento de aplicación de la lista de chequeo de la norma.
Y lo preocupante es que dentro de la muestra de la investigación habían profesionales con formación de nivel de diplomado e incluso magíster en ergonomía. Nosotros sabemos que el protocolo lo aplican diferentes profesionales, expertos en prevención de riesgo, tanto técnicos como ingenieros, kinesiólogos u otros profesionales que toman el protocolo, se lo asignan en la empresa y, claro, como es una guía intuitiva, lo aplican. Entonces, eso también hace la diferencia entre un evaluador y otro. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Si encontramos que habían errores de aplicación y errores en el protocolo. Bien, comentarles que actualmente, desde el año 2020, el protocolo de vigilancia ocupacional está en revisión. Aquí yo les muestro un borrador, no les puedo mostrar el documento porque probablemente no va a ser la versión final que quede. Y este documento está siendo revisado, actualmente ya está en el departamento jurídico. Hubo una revisión de expertos, de diferentes académicos de las diferentes casas de estudio, donde se imparte, por ejemplo, magíster en ergonomía. También como Sociedad Chilena de Ergonomía se hicieron diferentes coloquios, jornadas de revisión del protocolo, se revisó palabra por palabra, objetivos, conceptos, entonces ha habido bastante trabajo detrás de esta actualización y se espera que prontamente nosotros podamos contar con una actualización de este protocolo de vigilancia. Fechas. Se suponía que este protocolo salía el año pasado. A la fecha todavía no está, porque entenderán que en contexto de pandemia los procesos se han ido retrasando también, y esperamos que a finalizar este año, a inicios del próximo año, ya contar con este protocolo de vigilancia ocupacional actualizado. Entonces, como conclusiones, en primer lugar, ¿qué trae? ¿Qué papitas trae esta actualización? Primero, que la vigilancia sobre los problemas musculoesqueléticos no solamente se va a centrar en las extremidades superiores. Eso es algo que debiera o va a traer este nuevo protocolo, porque se va a integrar con la guía de manejo manual de carga, ¿ya? Y aparece fuertemente los factores de postura y vibraciones. Otro aspecto importante es que se ajusta a la ISO 11228, ya a nivel semántico, se corrigen todos los errores que hubo de la traducción. Además, se amplía a través de la ISO 11228 la gama de riesgo y se entiende que este protocolo de vigilancia trae o conlleva poder tener una pesquisa epidemiológica. Se enriquece la pesquisa epidemiológica porque hay una aproximación al riesgo con la lista de chequeo. Y como desafío y también como ergónoma, comentar que la aplicación de listas de chequeo, la aplicación de protocolos de vigilancia no es ergonomía. La ergonomía es un proceso, es una disciplina mucho más compleja y el desafío que tiene este protocolo de vigilancia es poder, que una vez que nosotros pesquisemos la condición de riesgo, es poder transformarla. Porque aplicar el protocolo, identificar el riesgo es una etapa, pero lo complejo que tienen las diferentes organizaciones es transformar esta condición de riesgo, aplicar medidas, aplicar mejoras, porque podemos llegar a sugerir medidas, pero de ahí a que la empresa, el empleador se haga cargo en el fondo de la condición de riesgo, es lo complejo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que esta transformación de la condición de riesgo sea participativa, que se hagan mejoras en los ritmos de trabajo y que se promueva en el fondo la seguridad y salud de los trabajadores bajo esa mirada. Eso, muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy interesante tu
exposición, así que ya están haciendo algunas preguntas, así que como nuestra metodología va a ser las dos exposiciones y al final de estas vamos a rescatar en el chat, por favor, así que quienes desean hacer consultas las pueden hacer a través del chat. Y ahora damos paso a Claudia Castillo, que es de Concepción, así que fue muy grato saber que alguien de provincia nos está acompañando, así que nuevamente las gracias, Claudia. Voy a leer un poco de su currículum. Ella es psicóloga de la Universidad de Concepción, es máster en ergonomía de la Universidad de Bordeaux, Francia, y además es consultora independiente, así que te dejo para que puedas compartir la presentación y entender un poco estos factores psicosociales que están actualmente muy en boga con todo este tema de la pandemia. Así que vamos a escucharte. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Richard. Voy a presentar entonces, ¿sí? ¿Se ve? Perfecto, sí, ya. Oye, primero dar las gracias por la invitación, como para mí, yo también soy docente, algo que no agregué ahí el currículum, pero lo comunico ahora, y para mí es grato tener estas instancias donde uno pueda compartir con otros profesionales y futuros también profesionales y poder aportar en lo que es, como decía cierto Andrea, acercar el conocimiento, difundir también la ergonomía y en el fondo poder ir como haciendo actualizaciones, yo creo, inspirando también, por qué no decirlo, a los nuevos profesionales para que se interesen por estas áreas en que son hoy día cada vez más importantes, más solicitadas, y por lo tanto hay que estar formándose y actualizando. Ya, tú bien lo decías, Richard, al principio, ¿cierto? Las cifras no son muy positivas en general, porque lo que se ha visto en Chile y en el mundo es que las enfermedades profesionales han ido aumentando en cuanto a lo que es los problemas musculoesqueléticos y la salud mental, ¿ya? Entonces eso es muy lamentable porque detrás, más allá de las cifras, lo que hay es sufrimiento, ¿ya? Un poco a lo mejor me conecto un poco a lo mejor con el aspecto negativo, pero hay que decir las cosas. Entonces, hay detrás un sufrimiento psicológico de un individuo, de un grupo a veces, ya, y por qué no decirlo de organizaciones, y por eso que es tan importante poner atención a esto que le llaman lo psicosocial, ¿ya? Pero en el fondo vamos a ir viendo que tiene que ver con el individuo, las personas y que el trabajo no debería ser un lugar para sufrir. Yo creo que cuando las empresas se abren, nadie como intenciona eso, sino que muy por el contrario, la idea es poder reconocer a las personas, poder respetarlas, poder ofrecer trabajos dignos. Entonces, vamos a conversar de eso justamente y de este protocolo, ya cómo se inserta este protocolo en esa mirada. ¿Ya? Yo aquí quisiera transmitirles, bueno, mi presentación va a estar en dos grandes temas porque son 15 minutos, voy a tomar el tiempo, pero básicamente es contarles del protocolo, los antecedentes que se han estado dando previo al protocolo, los conceptos claves y hablar un poquito de la medición, y como segundo punto, hablar de los principales actores que están convocados en la metodología de este protocolo Suceso ISTAS 21, ¿ya? Antecedentes importantes. Este protocolo de riesgos psicosociales, ¿ya? Nace en un contexto, y yo había hablado un poquitito al inicio, nace en un contexto mundial, y también nacional, en donde se empieza a ver que hay gran número de denuncias y aparición del estrés y trastornos mentales que estarían relacionados con el trabajo, ¿ya? Entonces, empiezan, es como, se ha hablado que esto es un riesgo emergente, a pesar de que en los países industrializados hace bastante rato que se sabe de estas situaciones, quizás desde los años 70, para nosotros quizás es más novedoso,
pero han venido apareciendo estos fenómenos, ¿ya? Entonces, es como para hablar del contexto previo a la normativa y a la implementación del protocolo en Chile. Va ocurriendo que hay cambios en las condiciones laborales y que estos cambios, por ejemplo, el último que nosotros hemos visto durante la pandemia, que es el teletrabajo, son cambios que uno tiene que evaluar cuál es el impacto, no solo desde un punto de vista de la empresa, de la productividad, ¿cierto? De la calidad del trabajo, de si finalmente se responden los objetivos del negocio, sino que también ver cómo estas nuevas condiciones laborales estarían impactando en la salud de las personas, ¿ya? Y eso es lo que se ha ido viendo, que hay bastantes cambios, hay modificaciones, y eso ha ido emergiendo nuevos riesgos. ¿Qué más se ha visto como antecedente, cierto, previo al protocolo? De que en general en muchos países, y sobre todo ciertos países europeos, ellos están, también en América tenemos a Canadá como un importante modelo, están hace un tiempo ya con normativas sobre la salud mental laboral. Entonces uno puede ir viendo cuáles son los movimientos, ¿cierto? También ya más allá de lo local, lo global. ¿Qué es lo que nos pasaba en Chile? Que no había una normativa y una orientación de cómo hacer prevención en los temas, ¿cierto?, de salud mental. ¿Ya? Eso es lo que pasaba previo al protocolo. Y también no había como un estándar, que es lo que es como la respuesta que viene a dar este protocolo. Y por último, decir que cada vez se conoce más sobre la relación entre trabajo y salud, y en ese sentido el trabajo no solo es fuente de enfermedad, sino que también puede ser una fuente de desarrollo, puede ser una fuente de crecimiento personal, de satisfacción, pero también se están viendo que hay relaciones nocivas, en que el trabajo puede llegar a ser fuente de sufrimiento psicológico, ¿ya? Y todos estos conocimientos también han aportado y van, ¿cierto?, empujando esto del nacimiento de este protocolo. También está, por qué no decirlo, el impulso que hay en general por dar una importancia a la calidad de vida laboral. O sea, que los espacios de trabajo sean percibidos por los trabajadores y también sean percibidos y objetivamente sean espacios seguros y saludables. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Surge este protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, ¿ya? Y su objetivo, como dice ahí, es identificar la presencia y el nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de una organización, ¿ya? En otras palabras, es un estándar, es una herramienta que tiene nuestro país, y en ese sentido hemos sido pioneros respecto a nuestros países vecinos, ¿ya? En poder tener una base mínima, ¿cierto? Y también fiscalizable para preocuparnos por la salud mental de los trabajadores. ¿Ya? Ese es como que viene a ser el gran aporte, creo yo, y viene a ordenar, porque como es un protocolo, ordena, estandariza, ¿cierto? Nos da directrices, es todo muy cuadradito. El protocolo en realidad es como que es algo que se aplica, por lo tanto es el gran beneficio. Ahora, este es el mínimo, ¿ya? Este es el mínimo legal con el que hay que cumplir. Pero aquí, nuevamente, la idea es ir más allá de los protocolos y entender que lo que se está buscando es que las empresas instalen, ¿cierto?, la preocupación y el cuidado, la protección de la salud mental laboral, ¿ya? Eso es como lo que viene a impulsar el protocolo, por lo que ya ve los antecedentes que veíamos, ¿ya? Porque ya pasa a ser una necesidad, son demasiados los casos y tenemos que tener un estándar para todos los sectores productivos, ¿cierto? Un estándar que nos permita diagnosticar, tener una herramienta de diagnóstico, tener una herramienta que nos pueda orientar en la forma de hacer el diagnóstico, de interpretar los resultados y las recomendaciones. Sin embargo, este es el piso legal. Entonces, las empresas, la idea es que vayan pudiendo ir creciendo también en los esfuerzos que puedan hacer hacia los objetivos del cuidado de la salud mental,
¿ya? Ahora, este estándar ha habido bastante trabajo, un trabajo hay que reconocer que es un trabajo científico, es un trabajo interdisciplinario, donde en Chile, digamos, ha sido un trabajo bien serio, y desde el año 2013, un poco hablar, ¿cierto?, de este protocolo, nosotros tenemos que el Ministerio de Salud aprueba este protocolo de vigilancia a los riesgos psicosociales, ¿ya? Entonces ya vamos a cumplir casi el próximo año 10 años de este movimiento, de esta implementación del protocolo. Como es reciente y va partiendo de menos a más, lo que hay que decir es que este protocolo ha ido creciendo, ha ido madurando, ¿ya? Y hoy día ya tenemos al 2020 un manual que es mucho más robusto, que ha tenido actualizaciones, ¿ya? Y se ha ido como aprendiendo también en el ejercicio, ¿ya? Pero más que entrar en el detalle, decir que desde el 2013 parte esta exigencia en algunos sectores productivos y ha tenido evoluciones ya hasta ahora. Y creo que vendría un cambio el próximo año también bastante interesante. Entonces, también hay que mirar los protocolos como una herramienta de ayuda, una herramienta de guía, y una herramienta que es, como lo dijo Andrea, mejorable, ¿ah? Que por lo tanto no es rígido, esto es vivo y se va retroalimentando con lo que se va observando en las empresas, y de ahí que también es importante que los profesionales estén actualizados para estar al día con todos los cambios que va teniendo esta normativa y los protocolos. Bueno, el protocolo, entonces, su nombre lo dice, los riesgos psicosociales, pero ¿qué son los riesgos psicosociales? De acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo que dicen, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, ¿cómo lo planteamos nosotros en nuestro país? ¿Ya? Porque existen distintas definiciones, y definiciones que vienen desde el área de la sociología, desde el área legal, desde el área también de la psicología, y definiciones que son distintas de acuerdo a los países, ¿ya? Entonces nosotros en nuestro país nos hemos quedado con esta, ¿ya? Y que es del Ministerio de Salud. Y principalmente lo importante aquí es tener presente que lo psicosocial, los factores psicosociales es algo amplio que tiene que ver con el trabajo, con la organización del trabajo, con las tareas, con lo que se hace en el día a día, cómo se estructura, cómo se diseña la organización, ¿ya? Y lo que nos dice también esta definición es que puede afectar positiva y negativamente a la empresa, ¿ya? Y a las personas. Entonces, aquí la definición básicamente es entender que la organización, ¿cierto?, tiene factores que pueden influir positiva y negativamente en la salud de las personas. Le vamos a llamar protectores a aquellos que, ¿cierto?, tienen la carita feliz porque son los elementos del trabajo que van a incidir positivamente en el rendimiento de las personas y en su salud, ¿ya? Se habla de que son los elementos positivos, los que nos hacen bien en el trabajo. Y ahí uno puede mencionar inmediatamente que es la comunicación, el apoyo social, el sentirse reconocido, la seguridad en el contrato, el tener la posibilidad de desarrollar habilidades. Y uno podría hacer una lista bastante larga, ¿cierto?, de que sí hay elementos positivos en el trabajo, que nos benefician, que benefician al trabajador. Pero también los sistemas de trabajo pueden tener elementos que son de riesgo. ¿Cuándo se llaman de riesgo? Cuando son nocivos, cuando causan problemas en las personas y problemas de salud y también problemas de desempeño. Esa es la gran definición con la que tenemos que manejarnos cuando trabajamos, ¿cierto?, con un protocolo de este tipo. Y aquí yo quiero hacer una distinción que también es súper importante de entender. El protocolo entonces nos va a permitir ir a diagnosticar, ¿cierto?, cómo las organizaciones, qué está pasando con las organizaciones y en qué medida hay ciertos elementos que podrían ser positivos, negativos, ¿ya? Coloco este cuadro porque aquí hay que entender una cosa importante, que una cosa son los riesgos psicosociales y otra cosa son las reacciones de las personas frente a estos riesgos, ¿ya? Y la primera reacción o la primera alarma de que algo no está bien en ese sentido es el estrés,
¿ya? Pero el estrés desde un punto de vista no de activarse solamente, sino que más bien puede ser que con el tiempo, con la presencia de estos elementos, o por su intensidad, por eso se habla de por la cronicidad o su intensidad, estos elementos nos van a llevar a un estrés crónico en las personas y van a tener estos, vamos a decir, consecuencias negativas. Entonces aquí hacer una distinción, que por un lado están los riesgos psicosociales, que son estas condiciones del trabajo, ¿ya? Del sistema, que aparecen ahí, que pueden ser negativas, ¿cierto? Pero la primera reacción que vamos a observar en las personas es el estrés. Y si esto se mantiene en el tiempo, va a aparecer la patología. ¿Ya? Un poco porque a veces es fácil confundirse en qué va primero, qué va después, qué es causa y efecto, ¿ya? De manera que el protocolo nos permite no vamos a ir a diagnosticar estrés, lo que vamos a ir a diagnosticar es justamente la primera parte, que son los elementos que están causando respuestas de estrés o patologías. Ahora, cuando ya aparece la patología, llámese trastornos ansiosos, puede ser un trastorno depresivo, patologías de salud mental, ¿ya? Significa en parte que, bueno, yo siempre digo que la prevención falló, y significa también de que vamos a tener que hacer acciones más bien reparativas, ¿ya? Pero aquí lo importante también es que implementar este protocolo tiene que ser oportuno, tiene que ser cada cierto tiempo para poder hacer las correcciones a los elementos del trabajo oportunamente y evitar el estrés, porque es el estrés el que llega a enfermar, ¿ya? Evitar una enfermedad laboral, por una enfermedad mental de origen laboral. Bueno, Chile hoy día reconoce en este protocolo podríamos decir, 5 riesgos psicosociales, ¿ya? O se habla de dimensiones también, que tienen que ver ahí las exigencias en el trabajo, ¿ya? Que tiene que ver como con la carga del trabajo. Una de esas podría ser que el trabajo exige que uno, por ejemplo, lo que pasa a los psicólogos, lo que le puede pasar a un asistente social, a un cuidador, en un hogar de menores puede ser, que el trabajo le traspase emociones, ¿ya? Y ese sea agotador con el tiempo, ¿ya? Ahí estamos hablando de exigencias psicológicas. También podríamos hablar del trabajo activo y desarrollo de habilidades, ¿ya? Que es riesgoso cuando el trabajo en el fondo no es activo, sino que podríamos decir, es exigente al punto de que yo no puedo controlar el ritmo de trabajo, no puedo controlar la cantidad de trabajo, el momento de pausa, ¿ya? Ahí estamos frente a la mayor posibilidad de riesgo, que es por la falta de poder decidir sobre el control del trabajo. Y así, bueno, hay una lista, está el apoyo social, la ausencia de apoyo social, la ausencia y de la calidad del liderazgo, de tener un grupo que, uno dice que me apañe, pero un grupo que me escuche, un grupo que me contenga, un grupo al cual yo confíe, esa ausencia es bastante negativa. O sea, el peor cuadro que uno puede observar del riesgo psicosocial es tener altas exigencias en el trabajo, o sea, una alta carga laboral, bajo trabajo activo porque no puedo tomar decisiones para controlar esas exigencias, y además el peor escenario es tener poco apoyo social. Esa es como la fórmula más negativa de riesgo psicosocial, ¿ya? Y que puede salir reflejada en este cuestionario que vamos a verlo a continuación. Resta decir que la otra dimensión son las compensaciones y la estima, y que tienen que ver con el reconocimiento. Entonces, aquí el riesgo social aparece cuando las personas sienten como un desequilibrio de la balanza, que el salario, el reconocimiento, el desarrollo es muy bajito en relación al esfuerzo que hace cada uno, ¿ya? Y la doble presencia, que ha sido bastante difundida, bastante conocida, pero es este conflicto que sienten las personas porque no pueden hacer sus tareas
personales, domésticas, no puede cumplir con sus obligaciones familiares por el trabajo. Es como esta división que tienen, este conflicto, porque como que el trabajo se interpone un poco con estas tareas y estas responsabilidades. ¿Cómo se mide en el protocolo? Bueno, este protocolo hoy día, porque va a cambiar el escenario próximamente, se puede ocupar un cuestionario breve, se parte por ahí, que son de 21 ítems, o un cuestionario completo que es mucho más largo, si me lo recuerdo son casi 90 ítems, ¿ya? Se ocupa un cuestionario efectivamente de autoaplicación, las personas contestan, llenan en papel y lápiz o también puede ser a través de un sistema computacional, una especie de encuesta, ¿ya? Y este cuestionario hay que decir que el gran aporte, hay que valorar el trabajo que se hizo acá, que fue adaptado a la población chilena, por lo tanto, ¿cierto? Es comprensible y tiene que ver con nuestra realidad y sus valores pueden ser interpretados sin duda porque tiene validez y ha sido trabajado acá en el país. Este cuestionario es el resultado de cuestionarios que vienen del extranjero, que han sido tomados de España y de Dinamarca. Ya solo para que sepan, como referencia, no es originario de Chile, sino que ha sido tomado de adaptaciones que se han hecho, construcciones en otros países. Y por último, decir que también cuando se aplica este cuestionario, y hay ciertas condiciones, trabaja también con la metodología del semáforo. Entonces, lo que vamos a ver es que hay empresas que tienen resultados que están en riesgo, otras que están en riesgo medio, verde, riesgo bajo, riesgo medio, amarillo y riesgo alto. Bueno, y ahí no vamos a entrar en el detalle, pero por supuesto que lo que está en rojo, que es lo más crítico, alarmante, va a requerir una intervención mucho más rápida, más profunda y un sistema de vigilancia por parte de la organismo, ¿cierto?, administrador de la ley. Es importante que, ¿cierto?, las personas que van a trabajar con este protocolo estén familiarizadas con los roles. Aquí hay distintos roles, hay distintos actores y tienen distintas funciones, ¿ya? Y yo diría que la mayor innovación respecto a otros protocolos es el rol de los trabajadores, porque este es un protocolo eminentemente participativo. Quiere decir eso, que está pensado en solicitar a las personas, a los trabajadores, que nos digan, ¿cierto?, cuál es su percepción acerca de lo que está pasando en la empresa. Y exige también un número de personas encuestadas para que tenga una validez. Entonces también por eso va a ser tan importante toda la campaña de sensibilización, de motivación comunicacional que va a hacer, ¿cierto?, la empresa. Aquí solo agregar de que el proceso de este protocolo es un proceso, por lo tanto hay que preparar, la empresa se tiene que preparar, no es llegar y aplicar el cuestionario, sino que tiene que haber una preparación previa de la empresa. Son 7 grandes pasos, es un tiempo, ¿ya? Y desde la formación de un comité hasta, ¿cierto?, hasta que uno aplica las medidas, las va monitoreando y vuelve a reevaluar, ¿ya? Por último, decir respecto a la participación, ¿cierto? Como ya se había dicho que es muy importante, la responsabilidad de implementar, si viene el protocolo, si viene del empleador, va a quedar bastante apoyada y, ¿por qué no decirlo?, gestionada por un comité. Ya entonces, se necesita de un comité que va a ser el de aplicación, que es paritario, ¿cierto?, por ambas partes, empleador y trabajadores, donde tienen que elegirse, ¿cierto?, y para poder estar a cargo de esta gran misión, porque, pues, digámoslo así, es un gran trabajo el que implica implementar un protocolo de este tipo, ¿ya? Y respecto a las consideraciones metodológicas, bueno, hay sin duda una serie de consideraciones. Yo quisiera resaltar alguna, la que está en verde, que la participación es voluntaria, a nadie se le puede obligar participar y debe ser confidencial y anónima. Entonces, la idea es poder siempre resguardar las respuestas individuales. Puede ser online o papel. Ya, aquí cada empresa tiene que definir cuál es la mejor metodología, la más accesible para todas las personas, la más comprensible y amigable.
¿ya? Y diría que voy a resaltar esas, porque sin duda son muchas. Ya. Y bueno, para ir terminando, porque la idea no era extenderse, decirles que a esta altura de muchas empresas que ya han aplicado, porque como es una norma y obliga, y seguramente están en la etapa del aprendizaje, ¿ya? Y también esto nos muestra que es un ciclo y es un ciclo continuo. Por lo tanto, yo creo que algo importante primero es que la empresa siempre esté como evaluando cómo lo han hecho, evaluando qué podría ser mejor, qué ha dado resultados, ¿ya? Otra cosa importante es que decir que esta herramienta es la base, es el piso para un trabajo estandarizado, ¿ya? Que permite comparar distintas empresas, pero no debe ser como con lo que se quede en la empresa. Ya no es como aplicamos, salimos en verde y nos relajamos por 2 años hasta que sea la próxima aplicación. La idea, ¿cierto?, es siempre estar haciendo la gestión de los riesgos psicosociales. Por lo tanto, eso significa siempre estar monitoreando incluso otros indicadores y teniendo un plan, ¿cierto?, en el cual vamos a estar buscando cuidar la salud mental. Y bueno, estar atentos a las actualizaciones porque el próximo año es probable, ¿cierto?, que se integren nuevas modificaciones. También, como decía Andrea, estos no son herramientas rígidas, estáticas, sino que son dinámicas y hay que estar siendo flexible por un lado y teniendo esta apertura a los nuevos cambios. Eso de mi parte entonces es lo que les quería compartir hoy. Muchas gracias, Claudia. Ambas exposiciones personalmente excelentes, muy claras. Aquí vemos justamente instrumentos que de alguna manera están orientados a evaluar, ¿cierto?, algunas situaciones que le afectan a nuestros trabajadores. Ha sido muy grato escucharla y de alguna manera saber estos dos protocolos, estas dos herramientas que de alguna manera ayudan a levantar información sobre situaciones que le pueden estar afectando a los trabajadores. Así que, dicho sea de paso, como habíamos comentado, ahora vamos a hacer las preguntas y se nos hizo llegar una pregunta que dice, parece que va para Andrea. ¿Es posible que un trabajador que tenga una enfermedad de base asociada, ya sea al área ósea o muscular, sea diagnosticado con una enfermera profesional teniendo en cuenta que su labor lo expone a factores de riesgo para un posible daño musculoesquelético? Andrea. Ahí la respuesta es depende. ¿De qué depende? De el proceso de calificación. No podría casarme con la aseveración de si efectivamente será calificada como una enfermedad profesional. ¿Cuáles son los factores que influyen? Por ejemplo, la evaluación de puesto de trabajo por un ergónomo especialista, donde se revisen y se identifiquen y se evalúen estos factores de riesgo y que estén relacionados justamente con el trastorno musculoesquelético o la condición musculoesquelética como tal. Eso, y entender que la evaluación de puesto de trabajo no es concluyente, sino que es una herramienta más para el diagnóstico médico, los exámenes de laboratorio, los exámenes de imagen, para poder determinar y calificar una enfermedad profesional. Ok, muchas gracias, Andrea. Aquí hay otra consulta para Claudia. Con respecto a la exposición psicosocial, pensando que hay una amplia gama de tipos de trabajo, ¿cree usted que esta herramienta, por las dimensiones y preguntas actuales, cumplen y logran identificar de manera correcta las alertas en el área psicosocial de todos los tipos de organizaciones existentes? Es una buena pregunta. Me gustaría saber qué tiene en mente la persona que lo hizo, que la hizo. Sí, porque parece bastante amplia y
consulta, sí, pero está bien, esta es una muy buena pregunta porque en el fondo la consulta, creo yo, en otras palabras, es como esta herramienta nos permite diagnosticar apropiadamente a todas las empresas, viendo que son tan diferentes las realidades. Claro, y ahí es bueno ir al decir que es una herramienta. Es una herramienta y es la que hay que usar en Chile y es la que nos obligan y es la que nos ordena bastante, mucho, avanza mucho tener esta herramienta. Especialmente cuando hay empresas a lo mejor que estos temas eran muy lejanos y no sabrían cómo organizarse, no sabrían por dónde empezar. Entonces, es una gran ventaja tener la herramienta. Pero el tema es que, claro, es un estándar. Entonces, nos va a servir para poder diagnosticar esa empresa, sí, incluso para comparar resultados entre empresas, por ejemplo, no sé si es la empresa de transporte A, la transporte B, las mutuales tienen esas estadísticas y las pueden comparar, ¿ya? O comparar sectores productivos, ¿ya? Ahora, sí creo yo que el trabajo no logra ver la particularidad de cada empresa. Esa es como la desventaja. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros podemos tener una empresa de, no sé, una mantención de vehículos, venta de vehículos, una automotora que normalmente llamamos servicios de comercialización de vehículos, X, que aparece con riesgos psicosociales altos en el tema de las demandas, de las exigencias psicológicas, ¿ya? Y nosotros podemos ir a entender, aparece el número, aparece alto, y podemos ir a ver los ítems, cuáles van más altos que otros, que por ejemplo puede ser el esconder emociones. Si lo preguntamos en los focus group, seguramente va a salir que las personas, porque nos aparece en el cuestionario, dice, esconder emociones está alto. Ok, pero ese número tenemos que ir a entenderlo. Y lo vamos a entender con los grupos focables. Entonces, cuando les preguntamos a los vendedores, ¿qué está pasando que aparece tan alto esconder emociones? Podrían decirnos ellos, y ese es el dato que no da el cuestionario, pero sí la metodología podría decirnos que el cliente siempre tiene la razón. Entonces el cliente, hay que sonreírle siempre, a pesar que el cliente venga enfadado, o el cliente esté molesto porque le salió malo el auto, y en la postventa al call center lo van a retar antes de decirle cualquier cosa, y eso no lo puede controlar el trabajador. Esa agresión, ¿cierto?, verbal que viene por teléfono, y cuando ya son 10 llamadas, son 100 llamadas diarias de ese tipo por una postventa, entonces el cuestionario no nos permite ir más allá. Y lo que tenemos que hacer, como es una herramienta, nosotros vamos a tener que ir más allá con el diagnóstico y decir, ok, entonces estas altas exigencias es por cómo la empresa maneja los reclamos, o porque la empresa no le permite al trabajador expresar que ha tenido 100 reclamos y llegar a un tema de que finalmente hay un problema de calidad de la empresa porque el vehículo está fallando o porque la mantención no la están haciendo correctamente. Entonces, el paso, claro, la herramienta no te permite llegar hasta ahí, ¿cierto? Pero tú, para dar el paso más de fondo, ¿por qué en esa empresa está dando muy alto la exigencia psicológica? Tiene que ver con esto que te estoy diciendo, que esa empresa a lo mejor pone al cliente demasiado alto, lo que se llama la regla, el cliente es rey. Por lo tanto, ningún trabajador tiene derecho a expresar sus emociones, tiene que quedarse en silencio, no puede defenderse ante una agresión, etc. ¿Ya? O hay problemas de calidad que le rebotan al trabajador y se transforman en una exigencia emocional, porque día tras día tiene que escuchar la queja. Esa sería mi respuesta. Entonces... muchas gracias, sí, se entiende. Oye, aquí hay una pregunta también, yo creo que va para las dos, entonces vamos a compartir esta pregunta. Dentro de las empresas que han aplicado este protocolo, puede ser, ¿se ha podido evidenciar algunos tipos de empresas u organizaciones de mayor riesgo para los trabajadores? ¿Y cuáles son los factores más influyentes? A ver, Andrea, que... Sí, o sea, si tomamos como referencia como la población en general,
en relación a la incidencia de los trastornos musculoesqueléticos puede ser incluso 4 veces más alta en las empresas de los sectores productivos. Principalmente se da en la industria manufacturera, en la industria de procesamiento de alimentos, por ejemplo, cuando hay líneas de producción, la minería, la construcción, la pesca y la agricultura. Esos son como los sectores que presentan mayor cantidad de casos. Y en relación a los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior relacionados con el trabajo, se da por 3 principales factores. 1, los movimientos repetitivos. 2, posturas mantenidas o posturas forzadas. Y también el uso de fuerza. Claramente, cuando hay situaciones de trabajo que hay una combinación de estos 3 factores, se nos dispara el factor de riesgo. Gracias, Andrea. Claudia, que en tu área de aplicando el protocolo psicosocial, ¿cómo ves esta pregunta? Sí, es que yo creo que mira, cuando partió el protocolo, partió con 3 sectores, que se veía que eran los que estaban con más, podríamos decir, demanda de razones de estrés o problemas, ¿cierto?, mayores denuncias. Y si recuerdo bien, era el sector de finanzas, la banca, ¿cierto? ¿Salud o no? El comercio, el retail, eran los más críticos, te estoy hablando a principios del 2013, y el área de transporte. Se partió por esos sectores porque eran los que estaban con... Antes de tener el protocolo, eran los que estaban como dando más signos de alerta en cuanto a licencias médicas, en cuanto, ¿cierto?, a enfermedades laborales, son los más críticos. Ya, hoy día la verdad que no podría responder esa pregunta pero yo creo que hay que cruzarlo con los datos de los sucesos, de las enfermedades profesionales. Hay unas estadísticas, ellos tienen unas estadísticas de los sectores que están, más que, bueno, el suceso va, digamos, entregando, informando. No tengo ese dato yo en este momento, pero sí tú puedes ver por las enfermedades profesionales, los sectores mentales, los sectores que están dando teniendo más dificultades. Le recomiendo a la persona que está interesada en responder esa pregunta que pueda buscar, documentarse con la información de suceso. Sí. Bueno, yo los datos que di al principio un poco dan cuenta en forma general, pero como decía Andrea, claro, hay ciertos sectores como la manufacturera y cosas así que son bastante altos, así que bueno, digno de analizar en todo caso, sí, pero en general, en particular los protocolos, porque sí. yo no me imagino el tema de salud, yo creo que el psicosocial yo creo que mucho lo que ha ocurrido en el año pasado, el antepasado, que estuvimos full, Sí. digamos, con la gente que estuvo muy sobreexigida por el tema de la pandemia, así que yo creo que No, sin duda. Lo que pasa es que ahí en estas fechas, no sé, como que tú sabes que se paralizaron muchas actividades y entre esas yo creo que también se paralizaron los diagnósticos, ¿ya? Y si tú me preguntas al área de salud, o sea, los hospitales, las clínicas, el foco era salvar vidas, la productividad, hicieron acciones de compensación, de apoyo a los equipos de contención, pero no hubo diagnóstico. Entonces yo creo que esas cifras están un poquitito encubiertas, como tú dijiste, por el COVID, que esa fue la enfermedad profesional que aparece más prevalente, pero yo creo que ahora viene un poco cuando vengan estas actualizaciones de las mediciones, de cómo se va a reorganizar. El sector salud sin duda estuvo muy exigido, pero no hubo diagnóstico. Estoy muy segura que los establecimientos no estuvieron en ese foco, no era el foco del momento. No sé si hay más preguntas ahí en el chat, parece que todavía no aparece nada más, así que, bueno, ahí hay una última. ¿Existe alguna fiscalización por parte del MinSal respecto de las medidas a tomar por la empresa si el protocolo arroja malos resultados? Sí, es la Ahí autoridad Claudia parece que...
Ahí, Andrea, ya. La que Andrea. cumple el rol de fiscalización. Y en cuanto si existe la condición de riesgo que se identifique con los protocolos, se deben aplicar medidas que pueden ser asesoradas por el organismo administrador, que son las mutualidades a las que está adherida la organización. Pero quien fiscaliza es la autoridad sanitaria. Sí, lo mismo, lo mismo. Efectivamente, o sea, los protocolos tienen como la misma lógica, son las Seremis de salud o la Dirección del Trabajo las que pueden fiscalizar. A mí me llama la atención un poco el tema de estas actualizaciones de ambos protocolos, una que está trabajando ahí, Andrea, ojalá que llegue a buen puerto a fin de que no tengamos esa diferencia, esos sesgos que pueden darse con respecto a los profesionales que en el momento van a tener que hacer la evaluación, así que esperemos que todo eso salga bien. ¿Ah? Eso, y lo que comentaba Claudia también, pues la verdad que todo esto es una mejora continua y todo en razón a que el trabajador, ¿cierto?, pueda tener digamos, poder tomar las medidas que sean necesarias para fin de que estas situaciones no ocurren. Como decía Claudio, es decir, a posteriori, es decir, cuando ya la cosa está ya prácticamente hecha, pero la idea es que justamente poder tomar para que otras personas no lleguen a tener estas enfermedades, o sea, musculoesquelética o algún síntoma, ¿cierto?, de estrés que la verdad, claro, que pueda dificultar su continuidad como trabajador. Oye, yo creo que ya no hay más preguntas y estamos ya a 20 horas, van a ser, así que para finalizar, agradecer nuevamente a Andrea Lobo, Claudia Castillo desde Concepción, insisto. Así que muchas gracias por acompañarnos y a los asistentes también que nos acompañaron el día de hoy en este conversatorio que organizó la Escuela de Prevención de Riesgo de Medio Ambiente. Así que muchas gracias, hemos quedado muy contentos por sus presentaciones y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Muchas gracias. a todos y a todas. Muchas Ya, gracias. chao, gracias.